Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. En el puesto número 1, el ministro de Hacienda Jorge Quirós protagonizó un inédito despliegue comunicacional al anunciar en entrevistas simultáneas y en horario prime el fin del subsidio del MEPCO y una histórica alza en el precio de los combustibles. La medida, que implicará incrementos de hasta 370 pesos por litro en bencinas y 580 pesos en diésel, fue presentada como una respuesta inevitable ante la crisis internacional derivada del conflicto y la estrechez fiscal heredada. El anuncio no solo impactó por su contenido económico, sino también por su estrategia comunicacional y tono político. Quirós también defendió la decisión con firmeza, descartando retroceder ante presiones sociales o políticas, mientras el gobierno atribuye responsabilidades a la administración anterior. Y para analizar toda esta estrategia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estamos en esta mañana también en Turno AM con René Jara, docente del Magíster de Comunicación de la USACH. Bienvenido, ¿cómo estás? Súper contento, muy contento de estar con usted. Yo soy un gran fan, así que muy contento de estar aquí. Gracias. Yo pensé que estaba contento por el alza. No, todo el mundo hoy día se levantó con una cara terrible, Claro. pensando en los precios, todos los anuncios, la liturgia, el despliegue comunicacional, como ustedes decían. No fue necesariamente contento, pero bueno, muy contento de estar aquí con usted. René, hablemos, antes de entrar al fondo del asunto, 5 entrevistas simultáneas tuvo el ministro, que no era como que él estuviese desplegado al mismo tiempo, sino que eran 5 grabadas y que tenían una hora fijada a las 9 de la noche, a las 9 de la noche partieron todas. Como que Mega parece que se adelantó unos 20 segundos más o menos y ya estaban con la noticia, pero se movieron, no sé, pues pienso yo, CNN se movió muy bien porque había ya tirado antes cuánto era el precio, lo que iba a subir, entonces estaban todos los medios citando la entrevista con Mónica Rincón, en fin. Pero más allá de eso, ¿qué te parece esta estrategia de anunciar una noticia que afecta a un porcentaje, por no decir el 90% del país, se va a ver afectado por esta noticia? ¿Qué te parece la estrategia comunicacional? Sí, claramente hay un cambio, como te decía, en la liturgia política, en el sentido de que hay una forma de expresarse que si bien no es una cadena nacional, está en el mismo nivel, ¿no es cierto? Todos los medios, de alguna manera, los medios más tradicionales, los medios más mainstream, ¿no es cierto?, se pliegan a este mensaje. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo vi en uno de los canales, no voy a decir cuál porque no quiero darle publicidad, pero No, pues entonces, lo interesante No hay problema. No hay problema, Sí. hay que citar a los Sí. colegas. perfecto. Entonces, bueno, estaba viendo televisión y Ya. lo que me pareció, me impactó, es el tono, ¿no es cierto?, la interlocución que estableció el ministro con la periodista, en este caso Karina Álvarez. Fue un tono que yo diría bastante unilateral, para no decir literalmente arbitrario. La interrumpió varias veces, eso también me sorprendió. Cuando ella quería hacer preguntas, entonces básicamente era un comunicado. Ya. Y bueno, en Chile tenemos historia, ¿no es cierto?, con el tema de los comunicados y cómo los comunicados de alguna manera y la forma en que la prensa y los medios de comunicación interactúan con ellos tiene un impacto, ¿no es cierto?, sobre el tipo de comunicación que se está llegando y cómo se llega a la ciudadanía. Me Sí. quiero colgar de eso porque paralelamente también vimos a Constanza Santamaría impactada en vivo y dijo, le entendí bien en la entrevista, y ese asombro del periodista, me gustaría preguntarte si multiplica el pánico o más bien a la audiencia ayuda a que el mensaje llegue sin filtros. Lo que pasa es que detrás del discurso del ministro Quirós hay una cierta neutralidad, ¿no es cierto? Una neutralidad que uno podría incluso cuestionar en el fondo, porque él dice, bueno, yo estoy incómodo con esto, no es una situación en la que no me gustaría estar, pero eso es como en el discurso, digamos así, verbal. Yo lo que vi en términos de proxémica, ¿no es cierto?, es que él estaba muy cómodo, o sea, y de alguna manera me imaginé, ¿no es cierto?, la experiencia que puede tener en otras instancias, básicamente en la empresa privada, donde el tema de los recortes y los reajustes es bastante más natural, ¿no es cierto? Entonces me imaginé que, bueno, él estaba jugando ese rol, era un rol que no le gustaba, pero al mismo tiempo formaba parte de su rol. O sea, cuando llega un gerente a una empresa y ve que hay muchos gastos, lo primero que tiene que hacer es recortar de todos lados, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, como que yo creo que la cuestión emocional ahí está un poco neutralizada, pero en el caso de él está muy en el rol. O sea, yo lo he dicho en otros medios de comunicación también. Me parece que es de los ministros que tienen una postura y de vocería, ¿no es cierto? Una postura política y una vocería muy potente, muy por superior, por ejemplo, que la misma vocera de gobierno. Hay un punto que es que ayer el mismo ministro Quirós en T13 decía, es una crisis solo comparable a la de los años 70. ¿Hay una estrategia de doblar la apuesta y generar esa sensación? Sí, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno escucha lo de ayer, uno dice, bueno, esto es postura de shock. ¿Te das cuenta? Es shock, y es lo último que tenemos como experiencia son básicamente los shocks económicos que hubo durante los 80.
hay un linaje, ¿no es cierto? Hay una tradición que uno podría decir desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la política económica que se reproduce y hay una evocación, si ustedes quieren, en ese momento. Ahí se filtró una minuta, lo hemos estado comentando durante la mañana, la minuta, digamos, del gobierno en términos de discurso, que es bien completa. O sea, de hecho, si uno agarra las entrevistas de Quirós, ahí la estamos viendo en pantalla, si uno agarra la entrevista a Quirós, básicamente los dos discursos, los dos argumentos principales, que esto es una situación internacional que nos afecta y el hecho de que hay responsabilidad del gobierno anterior, una suerte de herencia que tiene que cargar el gobierno actual. Los dos están súper instalados y ese va a ser el relato del gobierno y probablemente también de sus adherentes. Y algo que contiene esta minuta muy en resumen, porque trae todo el detalle, o sea, no tratar este tema con gravedad. No sé si tuvo la oportunidad de ver la minuta, pero lo que quería preguntarle es, ¿le parece que, porque está bien la comparación con los años 70, los años 80, pero era un periodo de dictadura? Ahora hay una oposición, hay alguien que puede levantar voces respecto a esto, es distinto, pero no es lo mismo hacer una doctrina del shock en un escenario donde tienes el poder absoluto, que era lo que ocurría en los años 70-80, a lo que puede ocurrir ahora. Bueno, eso está por verse, porque yo no sé si tenemos una oposición hoy día. Tenemos mucha gente que se opone, pero no sé si hay un discurso o un relato. O sea, yo creo que lo que pasó, ¿no es cierto?, con esta instalación muy rápida y muy repentina del gobierno entrante, ¿no es cierto?, del gobierno del presidente Kast, es que toma por sorpresa a la oposición. La oposición se ve de alguna manera bombardeada por un montón de anuncios. Hay un copamiento de la agenda, evidentemente, desordenado, uno podría decir, bueno, con voladores de luces, pero la oposición no existe. O sea, la oposición no existe un discurso que uno podría decir, bueno, es un discurso de oposición completamente, con un foco. Me parece que es muy débil todavía la idea, ¿no es cierto?, de defender y no retroceder en ciertas políticas, como básicamente sumar y restar, no tienen ninguna estrategia política detrás. Entonces, eh, pasa que este anuncio, me parece a mí, penetra directamente, ¿no es cierto?, en el eje, uno de los ejes del gobierno, uno de los ejes económicos y el otro eje, por supuesto, de seguridad. Y frente a eso no hay realmente hasta ahora una oposición. Ahora, yo prefiero que no existe una oposición todavía, que se esté de alguna manera viendo cómo se va a desarrollar y cómo se va a desplegar este gobierno, porque si la oposición va a ser básicamente criticar a la primera dama porque está sirviendo comida en la moneda, me parece que va a ser básicamente un saludo a la bandera, no va a tener ningún efecto político real. Y lo otro es, vimos también que hay una estrategia del gobierno por neutralizar, justamente en el marco de este anuncio, posibles focos de conflicto con ciertos gremios. Pienso, por ejemplo, la semana pasada, el día lunes, se reunió el ministro Quirós con los camioneros. Entonces, los camioneros salieron bien blanditos ayer en la prensa a decir que en verdad no era el escenario ideal, pero vamos a tener que subir los precios de los alimentos que cargamos. Ese fue básicamente el discurso. Y también está, por ejemplo, hay una medida dirigida directamente a los taxistas. Hay como un desglose, podríamos decir una suerte de letra chica justamente en esta alza de la benzina, que puede morigerar el daño para ciertos gremios. ¿Te parece una estrategia correcta o va a ser más bien insuficiente, como que de todas maneras se van a abrir flancos en ese sentido? O sea, me parece que es interesante porque tu pregunta, él insistió mucho sobre el tema de que no había letras chicas, que hay cosas que no habían con letras chicas. Eso es como para disipar un poco los miedos. Pero lo segundo es que, claro, evidentemente aquí detrás uno podría decir incluso que hay una estrategia de marketing. O sea, hay ciertos públicos, ¿no es cierto?, ciertos targets a los cuales hay que tratar de calmar, porque evidentemente va a producir mucha inestabilidad esta medida. Pero el problema cuando uno hace estrategias de marketing un poco dirigidas a ciertos públicos es que siempre se te queda gente afuera. Entonces uno empieza a pensar, bueno, hay un subsidio para el taxista, pero bueno, la mayor parte de la gente, discúlpenme, en Santiago ocupa Uber. De hecho, muchos de los taxistas también ocupan alguna aplicación. Sí. Y no hay una ayuda directamente para ellos. Entonces, de alguna manera, siempre hay perdedores y ganadores con estas políticas. Estoy pensando en los transportes escolares, ¿no es cierto? Estoy pensando en un montón de gente que queda por fuera de estos subsidios o ayudas y que van a sufrir, evidentemente, con esta alza de la benzina y de la gasolina en general, ¿no es cierto? Del diésel, sobre todo, que es el que más funciona. Entonces, claro, hay una preocupación porque también hay que pensar de que los camioneros, desde el punto de vista histórico, y volvemos a los 70 y los 80 para hacer un poco de historia, bueno, han tenido un rol súper interesante en mucha desestabilización de los gobiernos. Entonces, la derecha sabe perfectamente eso y va a tener mucho cuidado en tratar de no afectarlos. Y al mismo tiempo, lo que está diciendo el gremio de los camioneros es que van a trasladar, ¿no es cierto?, el costo de estas alzas a las personas y las vamos a terminar pagando todos nosotros.
tengo una pregunta. En comunicación política, por supuesto, está el discurso oficial. Primero, ¿te llegó la minuta? ¿La viste? No, ¿El no, PDF? No. Yo Es estaba inter- haciendo clase ayer, así que no. Es interesante. Es interesante. Está bien hecho. Básicamente plantea una dinámica de nosotros no tenemos la culpa. La culpa la tiene entre el gobierno anterior, que es un clásico de las administraciones, y la situación internacional. Lo sitúa en eso. Y, por supuesto, ahí hay una gran duda, que es qué tiene que hacer el gobierno anterior conforme a entender que pueden decir, a mí no me cabe el saco. En ese sentido, ¿debe responder directamente o debe replegarse y dejar que corran solos? Sí, es súper interesante porque yo me acordaba ayer, ¿no es cierto?, viendo esta performance del ministro Quirós, de cuándo fue la última vez que un ministro de Hacienda, en el fondo, daba tan malas noticias o decía de alguna manera hay que apretarse el cinturón, ¿no es cierto? Claro, como en INAT, en los 90. Y el último, claro, justamente es un súper buen ejemplo, y La el crisis último asiática. fue Andrés Velasco. Sí, Todo el resto de los ministros, ¿no es cierto?, de la Para centroizquierda en susto. general, siempre eran como que venían con plata y decían, bueno, vamos a distribuir de alguna manera esto. pero permiso, ¿ah? Sí. Velasco no era solo apretarse el cinturón, sino decir, quédense tranquilos. Él le invitaba a la Exactamente. calma. Esa era su estrategia. Sí. No era un Quirós diciendo, se nos prendió fuego, no es culpa de nosotros, tenemos que sacrificarnos. Micrófono. No es tanto Chonstatiano. No, también dijo que no estaba para ser simpático. Sí. No, y eso yo lo dije también, o sea, él sabe que su problema no es ser empático, o sea, él viene a dar mala noticia. Por eso te digo, Entonces- es como el gerente que llega a la empresa, ¿no es cierto? Y dice, bueno, vamos a recortar un 30% del personal. Y uno dice, ok, bueno, gracias. Ya, pero en ese sentido, la oposición hoy tiene que salir a responderle o es caer en una trampa. Porque también hay otro factor. Anoche les contamos, recibimos el PDF, hoy día en la mañana, y anoche debatíamos y decíamos, no estaremos cayendo en un cazabobo donde en realidad estamos viralizando el mensaje que ellos quieren que se instale sin darnos cuenta. Entonces entramos a esa dinámica como estamos haciendo periodismo. Nosotros cuando vimos que el diputado Araya lo publica, dijimos, ok, liberémoslo a que nuestro público sepa que también lo vimos. Porque ya está en todas partes. Estando ya en todas partes, ¿no será que eso querían que estuviera en todas partes? Sin duda, sin duda. O sea, el efecto de ayer era un efecto cadena nacional, ¿te das cuenta? Entonces, lo que sorprende de alguna manera es que, bueno, los canales un poco están obligados a esto. Hay una administración entrante y de alguna manera se sienten obligados a tener que representar, ¿no es cierto?, una noticia que va a ser muy negativa, ¿no es cierto? Es como si nosotros tuviéramos una noticia de un choque muy grande, ¿no es cierto? Y decidiéramos no transmitirlo porque no queremos afectar, ¿no es cierto?, la moral de las personas. No, tenemos justamente ya hay una responsabilidad. El tema está en que la capacidad de interlocución de los medios tradicionales en general es muy poca. Por eso te evocaba, ¿no es cierto?, la entrevista ayer. O sea, cuando no se pueden hacer contrapreguntas, cuando uno no puede, ¿no es cierto?, a ver el efecto, ¿no es cierto?, que tienen estas medidas. Particularmente me pareció muy sorprendente el debate que tuvieron y el entredicho, ¿no es cierto?, que tuvieron sobre si bajar, ¿no es cierto?, un impuesto significaba recaudar más o no. Yo creo que tanto la periodista, ni el periodista, ni el ministro fueron claros en eso. O sea, cómo rebajando un impuesto se puede recaudar más. Insólito, así como que yo todavía estoy pensando de qué manera se justifica eso. Y lo otro es que evidentemente que la oposición, y yo lo dije recién, ¿no es cierto?, me parece que no es tan inteligente reaccionar todavía porque no existe un despliegue completo de todas las medidas, ¿no es cierto? Y si la oposición de alguna manera quiere construir un relato, que es un relato que ustedes ya lo dijeron, está en la minuta, es como echarle la culpa al empedrado, ¿no es cierto?, y la situación internacional. Todos factores externos que no dependen de nosotros. Pero también es una excusa para no poder avanzar porque se sabe que las expectativas son muy grandes. Y lo que me parece más importante señalar es que en el escenario externo, recién lo comentaba Gilberto Aranda, ¿no es cierto?, con quien estaban conversando, el escenario externo es muy volátil. Y lo que se ve, las últimas señales, que también pueden ser equívocas, es que el conflicto podría quizá disiparse y quizá esto podría durar un mes y se podrían volver a estabilizar los precios del petróleo. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Yo no soy especialista, no soy economista, Claro. pero de alguna manera es tan volátil ese escenario y está el nivel de inestabilidad que nos tiene acostumbrados, sobre todo la administración Trump, que podría ser perfectamente de que estemos discutiendo sobre una medida que pensamos que va a durar 6 meses, pero que va a durar poco menos. Bueno, notables explicaciones para poder entender todo esto, Camilo. Sí, no, yo quería preguntarte porque también dio una entrevista el exministro Mario Marcel el fin de semana. Sí, Y su cuña, yo creo que por ahí
No sé si es la cuña que la oposición debiese abanderarse, pero yo siento que ilumina al menos una suerte de camino y todo, y que tiene que ver mucho con su gestión. Y él dice, a nosotros nos pasó algo parecido en la pandemia. Tuvimos un escenario internacional donde el petróleo también subió los $100 el barril, y nosotros no le estábamos echando la culpa al gobierno. Y da una suerte de, por así decirlo, tranquilidad moral de cómo hicieron ellos las... Básicamente, con este discurso, nosotros somos diferentes. ¿Te parece que es un discurso adecuado? ¿Te parece que es un discurso que tal vez debiese adoptarse de mejor manera? Pero también se ha visto poco despliegue, pienso yo, de hechas autoridades del gobierno anterior defendiendo su gestión. O sea, por ejemplo, cuando se le cuestionó al ministro Grau en materia económica la plata que había quedado a diciembre, ¿te acuerdas? De esa polémica, el ministro Grau respondió con un tuit. Y no hay un despliegue comunicacional, no hay entrevistas, pese a que evidentemente hay invitaciones a la defensa de esto de distintos medios. Ellos toman una posición también más licenciosa, más de mirarlo con calma. ¿Te parece que es la posición adecuada para hacer eso? ¿O crees mejor que debiese haber una defensa más orquestada por parte de estas ex autoridades? Yo creo que están esperando justamente el despliegue y creo que No. puede ser inteligente, como te decía, hoy día como tenemos la información parcial y todavía no hay un despliegue completo, es muy fácil equivocarse, ¿te das cuenta? Le pasó las primeras semanas a la oposición, ¿no es cierto? Que iban a buscar, ¿no es cierto? Un tema, por ejemplo, el tema de los indultos, pero en realidad por el lado estaban pasando un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces... Ranita eh, de Darwin, otra... que son básicamente cuestiones que hacen mucho sentido en términos del relato y de alguna manera de reforzar, ¿no es cierto?, los prejuicios, los desvíos, los sesgos, ¿no es cierto?, de su propia electorado, ¿no es cierto?, del electorado de derecha, pero al mismo tiempo no son el core, no son el centro, el corazón, ¿no es cierto?, de las políticas que va a implementar este gobierno, me parece a mí. Entonces yo creo que es sensato un poco mirar un poco más de esto. Y interesante a propósito de lo que tú decías sobre la declaración de Marcel. Yo creo que por ahí efectivamente hay una pista, en el fondo, que es básicamente construir una especie de ética que distinga, pero una ética que sea sustantiva, que no sea simplemente simbólica, sino que diga básicamente nosotros no solo... pensamos diferente, sino que nos vemos diferentes, sino que actuamos diferente. O sea, frente a una situación catastrófica, frente a una situación de emergencia, nosotros no aplicamos política de shock, nosotros aplicamos otro tipo de herramientas para poder distribuir, ¿no es cierto?, ese gasto social que va a haber, evidentemente, y que de alguna manera distingue, ¿no es cierto?, al sector de la socialdemocracia, podría decir. ¿Qué es lo que Entonces, pasó con España hoy día? Que anunció Sánchez las medidas que van a tomar ellos justamente ante el mismo problema, y son rebaja el impuesto a la luz, rebaja así como que en el fondo beneficios más que... claro. Y gasto estatal para suplir esos beneficios. Claro que si bien eso es así, en el fondo también hay que dar el punto de que es muy inteligente desde el punto de vista que se plantea, ¿no es cierto?, Quirós, el ministro de Hacienda, porque él apela a la ética de la responsabilidad. Yo venía pensando acá un poco cuál es el discurso, cuál es el relato, si lo pudiéramos decir en simple, ¿no es cierto? Bueno, este es como, no sé, el cuento de los 3 cerditos, ¿no es cierto? Los 3 cerditos desobedientes, sin permiso de la mamá, básicamente se gastaron el dinero y ese dinero se lo gastaron y evidentemente fueron irresponsables. Y ahora viene el lobo, que básicamente esta crisis internacional, y el lobo de Yo alguna pensé manera que sopla. En vez del lobo feroz, el lobo Quirós. Bueno, ustedes pueden hacer el reemplazo de lo que quieran en el fondo. Y de alguna manera esto se ve como un papá responsable, te das cuenta, que te dice, bueno, ahora ya tienes que recortar, no puedes gastar tanto, no puedes tomar tanta bebida, recordemos, ¿no es cierto?, la Coca-Cola en la casa de un expresidente. Entonces, estas cosas como que parecen muy razonables a las personas. En el fondo, crisis internacional, bueno, a apretarnos el cinturón. Y soy responsable y tengo que tomar estas decisiones. Hace sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una inteligencia porque ese lugar, que era el lugar propio que tenían los ministros de Hacienda, las ministras de Hacienda, bueno, que todavía no hay, va a tener que de alguna manera ser reconquistado por la socialdemocracia, y esa ética y la responsabilidad, creo que ahí hay un trabajo que hacer todavía. René, me gustaría volver a la frase potente que hizo Jorge Quirós hace una semana sobre que un ministro de Hacienda no está para ser simpático. Y justamente la oposición, como el diputado Soto, ya salió a cuestionar esa frialdad que está manejando comunicacionalmente Quirós. Muy técnico, frío, sin empatía. Y acá me gustaría preguntarte qué pesa más en la opinión pública hoy en día, que sigan culpando al gobierno anterior o el bolsillo vacío más bien del ciudadano hoy en pie. Ay,
Sí, no sabría cómo responder a eso, Geraldine, porque evidentemente yo creo que hay diferentes tipos de personas en el fondo. Hay personas que, por ejemplo, lo empático, no sé si se dieron cuenta, en la entrevista que yo vi, al menos él estaba como sentado, la estética era bien rara, era como que había dos sillones antiguos. Pero era la misma estética de las entrevistas de Milei en Argentina. Un Ah, fondo probablemente pelado. Eso era. Sí. Era una biblioteca de fondo, Sí, muebles viejos sí. y las dos personas frente a frente. Era Pero- la estética de Milei o cuando entrevistan a Dorni en La Nación. Yo Bueno. recordé el mileísmo. Bueno, y también está la postura que tenía el ministro, que estaba como un poco replegado hacia atrás, así como un poco echado. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Se ve muy cómodo. Un poco cansado. Adorni Milei. Si buscan entrevista, mira, entrevista a Milei y La Nación. Podríamos hacer el paralelo. Yo creo que probablemente hay algo ahí de evocación, ¿no es cierto? Y me pareció, como les comentaba, me pareció que desde el discurso él decía que no estaba cómodo, pero a mí me pareció que en términos de su posición corporal estaba muy cómodo. No, y la puesta en escena, lo estamos viendo ahora, está pelado. O sea, no tenemos adorno, no tenemos nada. Es una señal de austeridad que me imagino también es parte del relato. Sí, y esta idea de que hay dos personas en el fondo. Claro, es que juega eso. Sí, es básicamente una Hay oficina. dos vasos de agua. Dos vasos de agua, una oficina dentro de la moneda o dentro de la casa de gobierno. En el caso de... Se ve un toque más fastuoso, sí, en el argentino. Sí, es como esto- esos bordes dorados. que Claro, tiene. esto es más ordinario. Más madera, más madera. Sí, sí. Y esos sillones como claros, ¿no es cierto? Que como tratan frente a esto. Pero juega eso, en todas las entrevistas juega eso. Pero la posición de la periodista es muy diferente a la posición de él. Él está muy cómodo, pero la periodista está muy como Inclinada, preocupada, hacia inclinada, tratando de comunicarse con él, mientras él lo que está haciendo es entregando un mensaje. Y un mensaje que no se puede porque son 7 medidas. Entonces, me pareció curioso, me pareció que hay otra estética y otra proxemia con relación, hay muchos contrastes, ¿no es cierto?, con el gobierno anterior, por supuesto. Forma parte, ¿no es cierto?, del nuevo sello. Me parece que es coherente, ojo, que uno a veces lo critica mucho, pero me parece que es coherente y que de alguna manera marca un cambio entre lo que fue el gobierno anterior y este.